Bienvenidos a la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana aquí en este programa. Acompáñanos en este espacio de estudio. El tema de hoy es el santuario, el origen, simbología y la promesa implícita en el lugar santísimo. Acompáñanos hasta el final. En el estudio hoy tenemos al pastor Argenil Vega, que nos viene acompañando muy juicioso, y al profesor Mario Tapias, que también ya es recurrente en esta mesa de trabajo. Debemos iniciar, evidentemente, con la cita de Números 26. Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Jehová se les apareció. ¿Qué tan importante es el santuario? Es demasiado importante el santuario para nosotros al leer la historia y para el pueblo de Israel que vivió, que tuvo esa oportunidad tan grande de que el Señor estuviera con ellos en el desierto. El santuario es la manifestación de un Dios cercano que se muestra mediante insumos, herramientas y mobiliarios para que podamos comprender cuán cercano y vincular es con nosotros como personas. Y creo, Mauricio y amigos, que estamos el día de hoy aquí reunidos y que nos acompañan a través de las redes, que será lo que trataremos en los cortos minutos que tenemos para compartir. Para nuestra denominación, el santuario es una doctrina central. De hecho, fue parte de todo este estudio que dio origen a este movimiento. ¿Dónde nace el santuario? Bueno, originalmente el santuario nace en la perspectiva bíblica de Éxodo capítulo 25, cuando Dios le propone a Moisés o le da una orden: harásme un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Esa palabra habitar es muy importante. Ya en el marco histórico, para traerlo un poco más a nuestro tiempo, obedece al comienzo de una predicación importante, más o menos 1818, con el señor William Miller, en el contexto norteamericano de lo que se conoce como el Segundo Gran Despertar, que propuso en su momento Charles Finney, pero el señor William Miller será determinante para el pensamiento adventista. Él comenzará a estudiar el libro de Daniel. De manera específica, Mauricio y pastor Argenil y compañeros, empezará a estudiar el capítulo 8 y el capítulo 7 también, pero con especificidad del 8. Y de ello es que él va a extraer la propuesta de la purificación de la tierra y cómo la tierra sería destruida desde la perspectiva que el señor William Miller lo entendió. Luego se aproximarán otros amigos. Estará el señor Josué B. Himes y el señor Samuel Snow, y ellos harán algunas aportaciones importantes. Lo importante aquí es comprender que el adventismo emerge de la predicación millerita, pero no se queda solo con los antecedentes históricos milleritas y su interpretación historicista de esas fechas, sino que ha ido creciendo de manera paulatina desde la perspectiva o principio del conocimiento progresivo. Y si quieres, más adelantito podemos seguir hablando sobre este aspecto histórico. Porque aquí nos podemos hacer la pregunta de quién ordenó el santuario. Y lo primero que encontramos en Éxodo 25:40 es: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Una palabra de Jehová. Qué Dios tan maravilloso. Él quería y quiere que conozcamos quién es Dios y dónde mora Dios. Hemos estado hablando del gran conflicto entre el enemigo de Dios que se reveló en el cielo, ese gran conflicto, y ahora el Señor quiere que conozcamos cómo es la metodología que Él tiene para salvar este mundo. Así que Él dijo: hágame en un santuario, tal y como se lo voy a mostrar. Y mostró el reino de los cielos. Dios mora en su santísima morada, en un lugar específico, en el santuario de Dios. Y dijo que hicieran en miniatura ese santuario. Y así lo hicieron, cumpliendo la palabra del Señor. Y entonces vamos a ver todo lo que se hacía en el santuario y el propósito que eso tenía. Es muy interesante y invitamos a los oyentes para que lean Éxodo 25, Éxodo 26, 27 y hasta el 30
hay un montón de indicaciones, un montón de medidas, materiales, de una precisión impresionante. Y el objetivo a mí me impresiona que lo encontramos en Éxodo 25:8 y lo acabas de mencionar. Me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Por qué es tan importante para Dios estar cerca? Creo que la Biblia a lo largo de todo su escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis y más aún ahora cuando nosotros vemos o hablamos acerca del santuario, siempre ha tratado de mostrar que Dios es un Dios vincular, afectivo, espiritual por excelencia. Él ama establecer relaciones afectivo-espirituales con sus criaturas. Nos crea y creó a los ángeles y ha creado a la raza humana y otros seres celestiales desde el anhelo del vínculo, mas no desde la necesidad de compañía, en tanto Él es divino, es plural y se entiende en sí mismo en su perfecta armonía, pero ama profundamente construir vínculos. Entonces, harásme un santuario y habitaré en medio de ellos. Es una revelación de un Dios que se aproxima, como cuando tú le dices a tu hijo, le dices a tu hija, quiero que entiendas algo de la vida, y tomas pequeños muñecos a escala y le empiezas a explicar qué es una carretera, le empiezas a explicar cuál es un río, qué peligros hay. Es un elemento lúdico formativo, hay mucha pedagogía en el santuario. Hay texturas, hay olores, incluso sabores, hay sonidos específicos, de tal manera que el santuario como tal es un estimulador sensorial por excelencia. Aprovechemos, profe, entonces metámonos a esa transición histórica que se da de ese evento que hemos denominado el Gran Chasco a descubrir el santuario. Bueno, sería un poquito como contar la transición de qué pasó en el Chasco o más o menos. ¿Y cómo llegamos? Ok, bueno. Si me permiten, lo que pasa más o menos es que después de 1844, el 22 de octubre, fecha que vale la pena aclarar, no la propuso el señor William Miller, sino un seguidor del millerismo, que es S.S. Snow. El señor William Miller aceptará el 22 de octubre de 1844, como le parece, pastor Argenil, solo hasta el 6 de octubre de 1844, 16 días antes del Gran Chasco. Él por fin escribe oficialmente en un panfleto publicado de la época que acepta con gozo que esa fecha es válida, porque S.S. Snow ya la estaba predicando bajo también auspicio de alguien que se llamaba Josué B. Himes, que era más o menos el jefe de prensa específicamente del señor William Miller. Pero lo que sucede es que obviamente Jesús no viene y empieza toda una pugna dolorosa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Para cortar la historia, de pronto contarla a vuelo de pájaro, como se pudiera mencionar, resulta ser que el señor Hiram Edson menciona que en la madrugada del 23 de octubre de 1844 él tuvo la impresión de una visión en la cual él vio que Jesús estaba pasando de lo que pudiera ser la descripción del lugar santo al lugar santísimo. Pero él solo le quedó como impresión. No será sino hasta más o menos 1846, tiempo después, 1845, que el señor Apollo Hale y el señor Turner, dos hermanos, dos miembros de la iglesia adventista de ese momento, empiezan a analizar el texto y empiezan a darle forma a esa teoría, especialmente porque ellos ya van a integrar un nuevo concepto, Daniel capítulo 7. Así que Apollo Hale y Joseph Turner dirán, lo que pasa aquí es que esa fecha que dio el señor William Miller es una referencia a la llegada del Hijo del Hombre al anciano de días de Daniel 7. ¿Cómo te parece, Mauricio? Y entonces empieza a construirse un concepto teológico mucho más amplio del lugar santísimo, donde nosotros entonces estamos trabajando el tema de hoy y del cual estamos hablando de los muebles, de las texturas, de los olores y de las estimulaciones sensoriales. Pastor, hemos dicho con mucha frecuencia, fue una equivocación de evento, pero no de fecha. Si sabían ustedes que no solamente ocurrió en 1844, el 22 de octubre, han habido varios chascos. En la época de Cristo, los discípulos malentendieron una orden del Señor. Vaya y tráigame en el asno que estaba atado en tal parte, y si le pregunta el dueño que por qué lo llevan, dígale que el Señor lo necesita y que después lo devolvemos. Y entró triunfal a Jerusalén y todo el mundo le tendía las ramas y todo el mundo gritaba hosannas, y era lo que los judíos temían y lo que los discípulos estaban esperando, que el Señor se lanzara como candidato único
de Israel y entró haciendo eso. Los líderes políticos y religiosos de la época temblaron porque se tomó el poder. Qué tremendo chasco para ellos. Pero era que iba a ocurrir esa semana el evento más grande de la historia de la humanidad. Cristo Jesús iba a estar colgado en una cruz y era necesario que todo el mundo supiera quién es Cristo Jesús. En 1844 es un segundo evento supremamente importante que no podía pasar en silencio. Profesor Mario, no fue Miller el originador, pero tampoco fue la Iglesia Adventista. Fue el movimiento millerista, porque algunos piensan que la Iglesia Adventista fracasó y en 1844, el 22 de octubre, no. Antes, al contrario, dio pie para que naciera la Iglesia Adventista. Eso es muy importante. Fue posterior al evento. Claro. Fue posterior. Y de hecho esa es una de las aclaraciones más importantes que pudiéramos hacer el día de hoy. Quien se chasqueó en 1844 no es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es un movimiento millerita de William Miller que por supuesto es fundacional desde su perspectiva conceptual teológica, pero el adventismo emergerá en los siguientes años, en las siguientes décadas, y no será sino hasta 1863 que la Iglesia Adventista ya no sea solo adventista en cuanto al advenimiento, sino del séptimo día. Casi 2 décadas, Mauricio, imagínate. Y lo más interesante para que continúes con tu historia es que fue un remanente que continuó, que no se dejó vencer por este análisis y continuó estudiando. Mucha gente se chasqueó y botaron las Biblias y dijeron no vamos a creer en nada más porque no vino Cristo y esto es mentira. Aún dijeron que la Biblia es mentira, pero los fieles comenzaron a escudriñar para ver qué es lo que realmente sucedió. ¿Nos equivocamos en qué? Y ellos se dieron cuenta que no se equivocaron de fecha, se equivocaron de evento. El Señor Jesucristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo y comenzaba el tiempo del fin, de la profecía última, digámoslo, a cumplirse en esta época, ¿no? Las 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. No había santuario en esta tierra, así que ¿cuál santuario se iba a purificar si ya no existía el santuario? Pero era réplica del verdadero santuario celestial. Así que el Señor Jesucristo iba a hacer una obra maravillosa. Cuando miramos todo lo que se hacía en el santuario, en el continuo, en el diario, el sacrificio diario que se hacía en la mañana, a 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, ese continuo sacrificio tiene un significado muy profundo para el pueblo israelí y para nosotros, ¿no? Estar diariamente pidiendo perdón por los pecados, que sí hay una intercesión. Ese cordero, lo dice Juan claramente cuando vio a Cristo Jesús venir del desierto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el Génesis ya estaba el plan de la salvación. Y cuando vemos santuario es simplemente ver el plan de la salvación. El Señor bajó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, lo llama a ver dónde están y se habían escondido. Miedo, terror por el pecado. Pero el Señor viene y no los mata, no mueren. Hay un sustituto. Y dice que el Señor les hizo túnicas de pieles para vestirlos. Ahí hubo el primer sacrificio. Y de ahí en adelante todo el pueblo de Israel tenía que hacer sacrificios para perdón de los pecados. Y tengo un texto aquí en Hebreos. Dice, y casi todo es purificado con sangre según la ley. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, no hay perdón de pecados sin derramamiento ¿de qué? De sangre. Todo lo que se hacía en el santuario era para beneficio de los pecadores. Que hay una manera como se perdonan los pecados. Ahora, ¿eran perdonados los pecados de ellos de una vez definitivamente? Si Cristo no había muerto, ¿cómo iba a haber perdón de pecados? Pero era un símbolo, ¿no?
Todo lo que se hace en el santuario era un símbolo de lo que Cristo Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros. Hablando de símbolos, ya mencionaba el profe Mario que todo tenía una relación, el material, la medida, la textura. ¿Qué podríamos profundizar en el tema? Bueno, hay algo muy interesante con el santuario y es entender que Dios se manifiesta a través de todas las posibilidades perceptivas o nuestros sentidos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si hablamos del santuario, encontramos que él tenía un aroma especial y de hecho una prohibición a duplicarlo so pena de ser sacado del pueblo. Nadie duplicará este perfume porque es para Jehová tu Dios, exclusividad. Entonces imagínese usted una persona cuando el sacerdote quemaba ese incienso o ese perfume específico de preparación exclusiva, cuando sentías el aroma en la mañana o en las tardes, sabías que Dios estaba cerca. Cuando ves los colores del santuario, hay colores específicos, hay identificación cromática, a través del color Dios está cerca. Cuando se hablaba, por ejemplo, del sonido, habían sonidos específicos del toque del shofar, del cuerno de carnero, Dios está cerca. Es un Dios que está atacando todos los frentes posibles para poder decir estoy cerca. Si soy ciego, pues me hueles. Si no me puedes, si eres sordo, pues me observas. Es decir, todos los elementos que están allí son muy interesantes. Cómo está dispuesto de tal manera que hace una estimulación sensorial. Y eso muestra un Padre, un Dios que está completamente interesado en que nosotros tengamos estímulos de cualquiera sea la manera para que nos podamos encontrar con Él. Podríamos decir que el santuario estaba dividido en 3 partes. Lo que sucedía en el atrio, o algunos lo llaman el patio, estaba el altar del holocausto y la fuente de bronce, que también la llaman el lavacro. Ya luego se entraba a un espacio donde estaba el lugar santo, ahí está el candelabro de oro, la mesa para el pan de la proposición y el altar del incienso. Y ya en el lugar santísimo está el arca del testimonio, que es justo el movimiento que hace el sacerdote en 1844, el celestial, que hace del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cómo podemos explicar entonces, pastor, la función de el sumo sacerdote y por qué pasa de un lugar a otro? En el antiguo santuario habían sacerdotes que hacían el trabajo diario, sacerdotes de turno, pero había uno solo que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, ni iban al lugar santo, solamente una vez al año, el gran día de la expiación. Ahora eso tiene un significado tremendo, ¿no? Todo sacerdote representa a Cristo Jesús. Y el sumo sacerdote, mucho más, es Cristo Jesús. Cuando Él ofrece su vida por nosotros, Él sube como el verdadero sacerdote, sumo sacerdote. Es sacerdote y rey, según el orden de Melquisedec, que ya lo vimos. Así que Él pasa al lugar santísimo para expiar los pecados de la humanidad. Todo lo que se hacía allá era sombra de lo que había de venir. Muy bien. Si tuviéramos que preguntarnos cómo explicamos la gracia desde la función en el santuario, ¿cómo lo diríamos? Bueno, una pregunta muy interesante. El concepto de gracia está presente en las Escrituras desde el mismo Génesis. No necesariamente requiere el santuario para que fuese divulgado a la tierra. El santuario es una herramienta pedagógica lúdica, es decir, aprender a través de las herramientas y las texturas y los juegos, si se quiere, o los elementos formativos para que entendamos mejor una idea. Entonces podemos decir que Éxodo 25 es un plan de mejoramiento a lo que ya se ha dado, que es la gracia, para que pueda ser entendido mejor por quienes somos los penitentes, entiéndase los pecadores. Dentro del santuario encontramos cómo Dios se aproxima a las criaturas. Un elemento muy importante que nosotros necesitamos comprender de la gracia es que la gracia es una invitación, no solamente un don.
es acércate a un Dios que es próximo, cercano, sencillo, plausible, un Dios de lo cotidiano, de lo natural, que convive con nosotros en nuestra realidad. Y el santuario, imagínate, santuario, Pastor Argenil y compañeros y amigos que nos acompañan, es eso, es decir, ustedes pueden ver la Shekinah, la nube sobre el santuario, pueden percibir todos los elementos que constituyen, el santuario. La gracia tiene que ver con la proximidad, la naturalidad de la aproximación. Quiero salvarlos, los amo, les doy un don inmerecido, pero ustedes también deben tomar la iniciativa de acercarse. Y es un poco lo que nos menciona, o no, es básicamente lo que nos menciona Hebreos capítulo 4, más o menos versículo 13, donde nos dice, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero no pecó, aunque fue hecho según nuestra semejanza. Acerquémonos entonces, oye esto, acerquémonos, la invitación. Y está hablando en el contexto del santuario, solo que en la literatura de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Acerquémonos confiadamente para obtener socorro y oportuno auxilio. O sea que el santuario es quizás uno de los estandartes más hermosos de la pedagogía divina que nos dice, la gracia ya está, ven, quiero enseñarte cómo obtenerla porque te amo. Te quiero agregar algo especial Claro que sí. en este momento, profesor Mario. ¿Qué animales se sacrificaban en esa época en el santuario? Y ustedes van a encontrar en Levíticos la cantidad de animales. Lo más común era un cordero. Pero la persona que era muy pobre y no podía llevar un cordero, podía llevar una paloma. Y si es estrato cero, que no tiene ni siquiera para una paloma, podía llevar una tórtola. Todas las personas, para ir a los pies de Jesús, deberían llevar una ofrenda y derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero cuando usted llega a Génesis capítulo 17, el Señor le dice a Abraham que lo va a separar para que en él sean benditas todas las naciones de la tierra, y hace un pacto con él. Y es que toda persona nacida en el pueblo de Israel tiene que ser circuncidado. Y eso no es bueno. A veces hablamos de la sangre y era de animales, pues qué bueno, se peca y mata un animal. Pero cuando usted mira todo el Antiguo Testamento, a partir de Génesis 17, todo judío para entrar a la iglesia tiene que ser circuncidado. El nacido en casa, el comprado con dinero, el extranjero, cualquier persona que quiera ser salvo y que quiera formar parte del pueblo hebreo, debe circuncidarse. Y eso es doloroso. No había bisturí, no había anestesia, era el rojo vivo. Y usted encuentra en la Biblia la cantidad de circuncisiones que se hicieron grupales, y era afilando los cuchillos de piedra. De pedernal. Sí. De pedernal, es piedra. Y eso era doloroso. 17 días les tocaba quedarse quieticos a causa de las inflamaciones. Muy duro. ¿Cuál es la gracia? Tengo dos cosas que no puedo pasar por alto. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, dice en el libro de San Juan, el capítulo 19, entonces, el versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, era el sábado, llegaba el sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí antes que llegue el sábado. Mira lo que ellos estaban pensando. Cortémosle las piernas para que mueran rápido, porque nos va a coger el sábado con esos penitentes ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Es en ese instante donde se hace efectiva todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, meten la lanza por el costado, no debería haber salido agua. Los científicos no lo pueden explicar. Esto solamente se explica a través de las Escrituras. Sale
sangre y agua, en ese orden. No agua, sangre como algunos piensan. Es sangre porque en el antiguo pacto todo era con sangre. Ahora viene el nuevo pacto, es en agua. La cruz une el Antiguo Testamento con el Nuevo, el pacto antiguo con el nuevo pacto. Ahora es por gracia, por la sangre, pero ahora ¿cómo lo hacemos? ¿A través de qué? Del bautismo, y eso lo dice claramente en Colosenses, capítulo 2. En Colosenses 2 nos dice que ya no se dejen engañar con vanas y huecas filosofías, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros ahora estamos completicos en Él, no le falta nada, no se quita ningún pedazo. En Él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión hecha en Cristo. Luego dice, y ahora sepultados con Él en el bautismo. ¿Cómo así? Viene hablando de la circuncisión y luego ahora se cambia por algo. Sepultados con Él en el bautismo. Fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es que ese santuario era la mejor metodología para entender el plan de la salvación. Ahora Cristo Jesús derrama su sangre, esa sangre que tú y yo teníamos que derramar, ese sufrimiento. Por eso Isaías dice, por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Todo lo que yo tenía que sufrir, Cristo Jesús ya lo sufrió y ahora sube triunfante. Se sienta a la diestra de Dios un tiempito, pero luego pasa al lugar que santísimo y empieza el tiempo del fin. ¿El juicio qué? Investigador. Eso es lo que nos está diciendo el santuario. Ahora ya Él está en el santuario y toda persona que acepta a Jesús como su Salvador personal, sus pecados son perdonados. La persona cuando se bautiza, toda esa vida pasada queda echada en lo profundo de la mar y ya no hace más memoria de nuestros pecados. ¿Y seguimos pecando? Claro que sí. Pero ahí tenemos cada 3 meses un lavamiento de los pies con agua. Otro símbolo muy importante de la limpieza del pecado. Él está en el santuario celestial, Cristo Jesús, intercediendo por ti y por mí. No importa lo que haya hecho en la vida, no importa cuánto pecado haya hecho. Dice que todo pecado le es perdonado a los hombres, menos uno. La blasfemia contra el Espíritu Santo. De resto, todos los pecados pueden ser perdonados, pero si le buscamos de todo corazón. Vamos a la pregunta del oyente que hoy tenemos. Mi nombre es Javier Valencia y envío mi pregunta desde Edmonton, Alberta, en Canadá. Para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el estudio del santuario siempre ha sido importante. Sin embargo, pareciera que nos hemos enfocado mayormente en estudiar lo que pasaba en el lugar santísimo. ¿Qué podemos aprender del estudio detallado de los otros servicios del santuario de los que habla Levíticos 23? Muchas gracias, saludos a todos los panelistas. Le agradecemos a Javier por la participación en el programa y aquí nos queda planteada la pregunta, ¿qué podemos aprender de todo lo que sucedía en el santuario? Bueno, el santuario como tal es muy amplio. Todos los elementos que lo constituyen. Levítico 23 nos habla de diferentes tipos de fiestas, dentro de las cuales pudiésemos distribuir el Sukkot o pudiésemos pensar en la Pesaj, la fiesta de las cabañas, la fiesta de la Pascua. Todas son constitutivas y se aunan en una misma. Son consecutivas en tanto están apuntando a la persona de Jesús. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Pascua, estamos hablando del Pesaj hebreo que nace a partir de Éxodo capítulo 12, a propósito de la liberación del pueblo hebreo.
Hay mucha riqueza, hay mucho sentido en ella. Lamentablemente, quizás por tiempo no podemos establecer cada punto específico de cada fiesta. También pudiéramos hablar del 50º o de la fiesta del Pentecostés, y que de hecho tiene un cumplimiento particular según Hechos capítulo 2 nos lo expresa, pero hay muchos elementos que definitivamente están conectados directamente con el santuario y con el sistema que es consecutivo y progresivo. Pero aquí hay un punto que es muy importante. ¿Por qué en el adventismo del séptimo día se hace énfasis en el Yom Kippur? Lo que pasa es que el Yom Kippur es aquella fiesta que nos lleva a los puntos límites donde la profecía aún está por cumplirse, que es el advenimiento de Cristo, pero aquí viene la particularidad de la teología adventista. Es que nosotros establecemos desde la perspectiva bíblica y también desde la tradición interpretativa, desde nuestros pioneros, que sucede un evento entre algo que llamamos técnicamente el juicio preadvenimiento o investigador, es decir, el gran día de su juicio ha llegado, Apocalipsis 14:6 y también Daniel capítulo 7, y la segunda venida de Cristo. Entre esos dos eventos sucede la indagación de las vidas de cada criatura, y eso tiene que ver con el carácter de Dios. Por eso hacemos un especial énfasis en el Yom Kippur. En Hebreos 8, 1 y 2 dice: lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor y no por los hombres. Pastor, ¿por qué debemos estar tranquilos hoy, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote? Porque ese plan de salvación fue, existió y sigue existiendo para toda la raza humana. Esas fiestas a las cuales el profesor hacía referencia era para que continuamente estuvieran asidos de la mano del Señor. No es una fiesta exclusiva cada año para ir a buscar al Señor. Es que debemos estar gratos con la cosecha, debemos estar gratos por el agua, por tantas bendiciones. Es una búsqueda diaria. Lo que el Señor quería que el pueblo hiciera es estar siempre al lado del Señor, o Él al lado de nosotros, pero tenemos que buscarlo. Para nosotros hoy, saber que Cristo Jesús venció la cruz, que derramó su sangre y agua, y que ese primer pacto ya pasó y que ahora estamos en el segundo pacto, recordarlo no cada 3 meses, sino diariamente. ¿Cómo? Estudiando la palabra del Señor, en oración constante, vivir una vida que honre y glorifique al Señor. Eso es una felicidad muy grande, saber que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que Él estuvo en esta tierra, que sabe cuáles son los sufrimientos del ser humano. Y Él está dispuesto a perdonarnos, a guiarnos y a darnos una patria mejor. Qué lindo. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el mismo fin del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuestas a todo aquel que pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Hemos llegado al final de la masterclass. Los invitamos para que nos sigan en las redes, hagan sus preguntas al número de WhatsApp y recuerden la cita aquí en la masterclass. Hasta la próxima.